Gloria a Dios. La semana pasada hemos estado hablando del Antiguo Testamento, la vida de Moisés, de Abraham. Estamos hablando de la vida de David. Muy interesante vida que tuvo. Y hoy estamos hablando del final de su vida. Y David tuvo una vida muy aventurosa, tuvo que caminar por fe, se escapó de Saúl, fue ungido rey, luego tuvo que esperar como 15 años para que él fuera puesto como rey, y tuvo que confiar en Dios en todo ese tiempo, tuvo que pelear, tuvo que confiar que Dios lo iba a proteger. Entonces, después vemos que fue rey. La semana pasada hablamos de su caída con Batseba y lo que él hizo y cómo él le pidió a Dios perdón por el pecado que hizo. Estuvo con una mujer casada y luego cuando ella salió embarazada mandó a matar a su esposo y lo hizo, sabiendo lo que Dios espera de uno, conociendo a Dios y teniendo esa amistad con Dios. Entonces, quiero leerles de nuevo 2 de Samuel 12, del 9 al 12, lo que Dios le dijo, porque Dios no dejó que David se quedara allí en ese lugar de esconder su pecado. Dios, porque amó a David y no quería que se quedara ahí, lo trajo al arrepentimiento. Y dice, Dios habló por medio del profeta Natán: ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías el Etita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el Etita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. David se arrepintió, Dios lo perdonó, pero hay consecuencias y Dios nos amonesta y nos habla porque no quiere que vivamos en las malas consecuencias de nuestras malas decisiones. Y hoy en este estudio vamos a ver las malas consecuencias que David tuvo en su vida por este pecado. Mira, Dios nos dice: no hagas esto. No es porque no quiere que tengamos una vida buena, es porque nos quiere proteger de las malas consecuencias de nuestras decisiones. Entonces, vemos que Dios quiere formar nuestro corazón. Quiere Él que tengamos el carácter de Jesús. Caemos en pecado, sí. Hacemos malas decisiones, sí. Dios nos perdona, sí. Gracias a Dios por eso. Pero a veces cosas pasan que no tenemos el control de esas cosas. Pero siempre podemos ver la bondad de Dios en nuestras vidas y confiar en Él. Él obra todo para bien en nuestras vidas cuando nosotros lo amamos y caminamos en su propósito. Entonces, vemos en 2 de Samuel 13, crecieron los hijos de David y uno de los hijos se enamoró con su hermana Tamar. Ella era hija de otra esposa de David y él se apoderó de ella en una ocasión y la violó. Fue algo muy feo y David vemos que no trató con esa injusticia con Tamar. Dice que Tamar pues se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. ¿Recuerdan ese nombre, Absalón? Cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. ¡Wow! Pero Absalón no le habló a Amnón, era el hermano que violó a su hermana Tamar, pues Absalón odiaba a Amnón porque había violado a su hermana Tamar. Ok, so vemos esta discordia en la familia de David. David, en vez de tratar con su hijo Amnón y traer justicia a Tamar, traer sanidad a su familia, lo dejó.
no trató con ellos. Y esto fue algo malo que David hizo. Entonces vemos que Absalón en una ocasión, unos años después, invitó a todos sus hermanos a una cena en su casa y él tenía el plan de matar a su hermano Amnón por lo que le había hecho a su hermana. Él tomó su venganza y él huyó de David y de Israel y se fue a otra nación para buscar refugio. Entonces, unos años después vemos en 2 de Samuel 14, del 21 al 33, que David mandó por Absalón y Absalón volvió a Jerusalén, pero a su casa y no volvió para ver a David. David dijo, puedes volver a Jerusalén, puedes volver a tu casa, pero no te voy a ver cara a cara, porque eso era su manera de castigar a Absalón por lo que había hecho a su hermano. Entonces, 2 de Samuel 14, 25, habla de Absalón. ¿Alguien lo puede leer, por favor? En todo Israel no había nadie tan bien parecido ni tan celebrado como Absalón. Desde la punta de su pie hasta su coronilla no había defecto en él. Sí, era bien parecido. Era como uno de los Kardashians, podemos decir, ¿verdad? Que bien parecido, bien guapo. Y David no trató con el resentimiento ni el odio que Absalón tenía. Absalón estaba enojado, estaba resentido, estaba ofendido, pero David no trató con eso, no trajo sanidad a su familia como podía haber hecho. Y el perdón es algo muy poderoso y necesario en nuestras amistades y relaciones con otros. Porque el resentimiento, yo les digo a parejas casadas todo el tiempo, el resentimiento es veneno. Si tienes resentimiento contra tu esposo o tu esposa, vas a causar problemas y es veneno. Y tenemos que nosotros deshacernos de eso, quitarlo de nuestro sistema, quitarlo de nuestro corazón, si no nos vamos a envenenar y va a causar problemas en todas nuestras relaciones, nuestras amistades y especialmente nuestra relación con Dios. Y Absalón hablaba de que él creía en Dios, hacía los ritos religiosos, pero tenía este problema en su alma, estaba dañada su alma. Entonces, en 2 de Samuel 15, del 1 al 12, habla de que Absalón conspira contra su papá, su padre David. Él quería quitarle el trono a su padre David. Y vamos a ver esto aquí. Él tenía un plan de quitarle el trono. Y lo que pasó es, Absalón, recuerda, muy guapo, bien parecido, perfecto en su forma, ¿ok? Él ganó el favor de la gente por medio de tratar con ellos, aconsejarlos, darles justicia, ayudarlos y juzgar el pueblo. Entonces la gente iba al rey para hablar de sus asuntos y pedir justicia. Y David escuchaba el caso y luego decía, pues tú estás correcto, este vecino está mal. Debe de pagarte los $20 que te debe o lo que sea. Entonces lo que Absalón hizo era, vente para acá, yo te voy a hacer justicia. El rey no va a oír tu caso, él está muy viejo ya y está muy ocupado, pero yo te voy a ayudar. Y así él se fue ganando a la gente por 4 años. Y David me imagino que sabía lo que estaba pasando, pero él no hizo nada. Él era muy pasivo, pienso con sus hijos. Y la gente entonces quería mucho a Absalón. Él era muy popular. Y en una ocasión, Absalón le pidió permiso a David ir a Hebrón para un sacrificio que le iba a hacer a Dios allá y cumplir un voto que le hizo a Dios. Él mandó un mensaje a su papá mandó un mensaje de regreso y le dijo, sí, vaya, que Dios te bendiga. Dios te bendiga, hijo. Muy bien, ¿verdad? Pero lo que pasó es que Absalón fue y tenía el plan de declararse rey allá en Hebrón a todo Israel.
Y uno de los consejeros y muy buenos amigos de David que se llamaba Ahitofel, fue con él y se hizo al lado de Absalón. Y algunos de los otros líderes en el gobierno de David también se juntaron con Absalón. Porque por X causa, quizás por la caída de David de gracia, quizás se dieron cuenta lo que él hizo con Batseba y mató a Urías y dijeron, ay, Dios ya no está con David. Nosotros tampoco. Absalón es el hombre. Y se juntaron con él y quisieron ayudarle a Absalón. Entonces dice que le llegó un mensajero a David diciéndole que todo Israel se ha unido a Absalón en contra suya. Wow, imagínese, ¿ok? Tú eres David, ungido por Dios, batallaste para llegar a esa posición, sí, pecaste, caíste, Dios te perdonó y ya te das cuenta que tu hijo, tu propio hijo, tu propia carne te quiere quitar el trono. Y para hacer eso, David tuviera que renunciar, que él era rey, o tuviera que ser matado. Y Dios había puesto a David y Dios no le estaba quitando a David. Era una de esas situaciones. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué estás haciendo? No entiendo. ¿Ha estado usted en esa situación donde todo se está desbaratando y dices, ¿qué hago? Y lo único que puedes hacer es confiar en Dios. Y eso es lo que David tuvo que hacer en esta ocasión tan peligrosa, donde él pudo ser matado, quizás ver su familia matado enfrente de él. No sabía lo que iba a pasar, pero David sabía que podía confiar en Dios. Hermanos, hermanas, cuando usted está en una situación peligrosa, no sabe qué vaya a pasar, siempre podemos confiar en Dios. Y quizás el enemigo nos diga, es tu culpa, todo es tu culpa, es tu culpa. Pero nosotros podemos decir, Señor, confío en ti. Confío en ti. Y no piensan que David pensó en sí. Esto está pasando por el mal que hice. Ay, qué tonto. Ay, ¿por qué lo hice? Esta es consecuencia de esto. Él había sido quebrantado por esa situación. Pero él confió en Dios. Entonces dice que David huyó de Absalón con su ejército y sus oficiales para salvar su gobierno y la ciudad de Jerusalén. Él dijo, si me quedo aquí, mi gobierno se va a desbaratar y pueda atacar la ciudad, Absalón y sus hombres, y va a traer muerte. Y no quiero esto aquí. Y huyó. Y dice que hubo profunda tristeza en la ciudad cuando el rey David y los que lo acompañaron salieron. No sabían cómo iba a quedar la situación. Hay momentos así en nuestras vidas cuando no sabemos cómo vamos a quedar, qué va a pasar. Lo único que podemos hacer es confiar en Dios. Él huyó, él dijo vámonos. Y confió en Dios. Primera de Samuel 15:30. ¿Quién lo quiere leer? Ok. David subió llorando por el camino que lleva al monte de los olivos. Llevaba la cabeza cubierta de iba descalza, en señal de duelo. Y la gente que lo acompañaba también llevaba la cabeza cubierta y lloraba mientras subían por el monte. Wow, qué escena tan triste, ¿verdad? David descalzo, no era rey, no era poderoso, no era victorioso en ese momento. Su propio hijo lo estaba queriendo matar. No sabía quién era su amigo, quién iba a ser fiel a él y leal a él, o quién lo iba a querer a traicionar. Y dice en 1 de Samuel 15:31, cuando alguien le dijo a David que Ahitofel, su amigo, su consejero, estaba de parte de Absalón, David oró. Siempre podemos orar. Siempre podemos orar y pedirle a Dios que nos ayude en medio de una situación delicada y peligrosa.
y dijo, Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. Él conocía, Ahitofel era un hombre muy inteligente, muy sabio. Él le había dado consejo a David cuando venía un problema, un ataque o algo. Los reyes hablaban a sus consejeros y decían, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y escuchaba los consejos y decía, oh, ese me parece bien, eso es lo que voy a hacer. Y Ahitofel era uno de los más poderosos y más inteligentes. Y David mandó, se halló a un amigo, Husai, que estaba con él y era también otro consejero. Y él dijo, vete al palacio y dile a Absalón que estás de su parte y quiero que arruines los planes de Absalón y también arruines el consejo de Ahitofel. Y este hombre dijo, sí, está bien, yo voy a ayudarte. Y le dijo también David, si escuchas algo de lo que Absalón vaya a hacer, mande mensajeros para que nos digan los planes de Absalón. Mira qué inteligente era David, ¿verdad? Él se preparó, él tenía un plan para defenderse contra su hijo. Y así fue. También le dijo que se enterara de los planes y los hijos de un sacerdote que estaban en Jerusalén les dijo, mande mensaje con ellos y ellos van a llegar a mí para darme los planes de Absalón. En el camino habían personas que traicionaron a David, lo maldecieron, le dijeron que lo que estaba pasando era culpa de David y él estaba bajo la maldición de Dios. Y David ya estaba quebrantado por lo que había pasado. Su hijo tenía una rebelión contra él. Y David dijo esto, cuando alguien vino, le tiró piedras, lo estaba maldiciendo y diciendo, y dijo David, quizá el Señor tenga en cuenta mi profundo dolor y en vez de maldiciones envíe bendiciones sobre mí. David no se defendió, no dijo, córtale la cabeza a ese hombre que me está echando piedras y me está echando maldiciones. Él dijo, quizás Dios está hablando por medio de él, porque yo he hecho mal, pero ojalá que Dios me tenga compasión, me tenga misericordia y cambie esto en bendición. Eso tomó humildad y también tomó, Señor, sea hecho tu voluntad. Y a veces es todo lo que podemos orar. No sabemos lo que está pasando, pero podemos decir, Señor, tu voluntad sea hecha. Confío en ti. Entonces Absalón llegó al palacio en Jerusalén y se declaró rey. Y le pidió entonces Absalón consejo a Ahitofel. ¿Qué hago? ¿Qué debo de hacer para establecer mi reino aquí? Y David había dejado 10 concubinas para cuidar el palacio. Y Ahitofel le aconsejó a Absalón acostarse con las concubinas de su padre para mostrar su poder al reino. Que trajo vergüenza a la cama de su padre. Porque lo que pasó es puso una tienda arriba del techo del palacio, tomó las mujeres y allí las metió a la tienda para enseñar, mira, yo soy el hombre aquí. Qué feo, ¿verdad? Pero así ahorita también es nuestra sociedad. Entonces, Absalón quebró la ley de Dios, porque la ley de Dios prohíbe todo eso, y también trajo deshonra a la cama de su padre. Y más que eso, todo lo puso arriba del techo. Y recuerda, el profeta Natán le dijo a David, lo que tú hiciste así en secreto se va a ser exhibido. Y así fue. ¿Piensas que Dios quiso eso para David? No, pero era la consecuencia de lo que él hizo. A veces pensamos, nadie me va a descubrir, yo puedo hacer lo que quiero hacer. No. No. Entonces, segunda de Samuel 17, 1 al 3, Ahitofel le dijo a Absalón, después de esto dijo, déjame escoger a 12,000 de los mejores hombres para salir en busca de David esta noche. Caeré sobre él mientras está cansado y desanimado. Y David sí estaba cansado y desanimado.
Él y todos los que están con él serán presos del pánico y saldrán huyendo. Yo mataré solamente al rey y dejaré con vida a todos los demás, de modo que no les quedará más remedio que unirse a usted y servirle. Esto fue buen consejo de Ahitofel. Y si se hubiera llevado a cabo, hubiera Absalón ganado sobre David. Pero recuerden lo que David oró, le oró a Dios. Entonces, Absalón dijo, déjame oír el consejo de los otros consejeros. Y dijo, Usai, ven para acá, ¿qué debo de hacer? Y Usai le dijo que Absalón fuera para enfrentarse a David y su ejército, y así pudiera él ganar victoria y establecer su reino. Él dijo, no, tú debes ir con el ejército, tú debes de ganar la victoria sobre su padre, y así vas a vencer y vas a ser establecido como rey. Now, Absalón escuchó eso y dijo, me parece bien, voy a hacer eso. Él rechazó el consejo de Ahitofel y tomó el consejo de Usai. Entonces, Usai le dijo al sacerdote, dile a tus hijos que el rey necesita cruzar el río Jordán y meterse a otra parte de la nación para que se pudiera defender mejor, porque Absalón viene detrás de él. Y así fue. Corrieron los muchachos, se fueron a una casa donde una mujer estaba y era amistad de David. Ella los escondió en un pozo, cubrió el pozo con una tela y luego puso sobre esa tela grano que se estaba secando, y vinieron los soldados de Absalón buscando a los muchachos, mensajeros, los espías. Y ella dijo, vi a 2 hombres y se fueron para allá. ¡Qué gracias! Y así se pudieron escapar y dejarles saber a David lo que hicieran. Y así fue, David y sus hombres cruzaron el río Jordán y pudieron defenderse mejor contra Absalón. Mientras tanto, dice en 2 de Samuel 16:23, mientras tanto, Ahitofel, desacreditado públicamente porque Absalón no había aceptado su consejo, aparejó un burro, se fue a su casa en la ciudad, puso en orden sus asuntos y se ahorcó. De esta manera murió y fue sepultado junto a su padre. ¡Qué tragedia! ¡Qué tristeza! Un hombre tan inteligente, tan cercano al rey, un amigo que habían sacrificado a Dios juntos. Habían pasado por muchas cosas y al fin traicionó a su amigo, traicionó a Dios. Se juntó con un hombre, Absalón, que tenía mucho resentimiento adentro de él, que no podía perdonar, tenía mucho odio y fue engañado. Esto nos puede pasar a cualquier persona. Y tenemos que tener mucho cuidado en caminar con Dios, en escuchar su palabra, en obedecer su palabra, en someternos a Dios. Entonces dice que Absalón y su ejército persiguieron a David con la intención de matarlo. David entonces organizó su ejército y se quedó en la ciudad donde estaba hospedado, porque los soldados sabían que Absalón y su ejército querían matar a David. Y le dijeron a David, tú quédate aquí, nosotros vamos a salir a pelear contra Absalón. No quiero ir con ustedes. No. Si te matan a ti, matan la lámpara de Israel. Tú quédate aquí. y David se quedó ahí en la ciudad donde él estaba. Pero antes de que se marcharan, el rey les suplicó a Joab. Joab era el gerente del ejército, y a Abisai y Atai. Por amor a mí, traten con gentileza al joven Absalón. Mira el corazón de un padre. Aunque su hijo lo quería matar, aunque su hijo lo había deshonrado, aunque su hijo se había rebelado contra él, David comprendió que su hijo estaba en dolor. Y su hijo estaba en resentimiento y necesitaba sanidad a su alma, pero que dijo, trátenlo bien, por favor, no lo maten, por amor a mí, por favor.
qué corazón de un padre. Y dice que durante la batalla Absalón se encontró de repente con algunos hombres de David y mientras huía en su mula, pasó debajo de las ramas de una gran encina y el pelo que tenía se le enredó en las ramas. La mula siguió su camino, pero él quedó suspendido en las ramas. Imagínense, no podía escaparse, no se podía mover. Allí estaba colgando y él estaba tratando quizás de desenredar su cabello. Y algunos de los soldados de David lo vieron y le llamaron a Joab. Joab vino y lo mató. Y allí quedó Absalón. David hizo duelo por su hijo cuando le dieron el recado, el mensaje. Recibió la noticia que su hijo había sido matado y que su hijo que él había ganado la batalla, pero su hijo estaba muerto. Y en vez de regocijarse porque él fue victorioso, él fue triste porque perdió a su hijo. Y dice en 2 de Samuel 18:33, al oír la noticia, el rey rompió a llorar y subió al cuarto que estaba encima de la puerta. Se lamentaba diciendo, ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay, hijo mío, Absalón, hijo mío. David fue rey. David fue poderoso, David fue victorioso, pero David también era un padre que amaba a sus hijos. Y amamos a nuestros hijos. Y fue un dolor, un duelo muy grande. Now, ¿qué piensan que el lamento de Dios fue en ver a su único hijo en la cruz colgando por nuestros pecados? Nosotros, Absalón murió por sus propias malas decisiones. Él murió porque quería matar a su padre y quitarle el reino. Pero Jesús murió por nosotros. Jesús dio su vida por nuestros pecados, por nuestras maldades, ¿verdad? Y Dios lo vio, pero nos amó tanto porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Imagínese el duelo de Dios en ver a su Hijo morir. Vemos también que Absalón fue formado por su gran enojo, su gran resentimiento y odio a su hermano Amnón, quien violó a su hermana Tamar. Eso fue el problema, porque como David no trató con Amnón y no trató con Tamar, Absalón dijo, yo voy a vengarme, yo voy a vengar a mi hermana, yo voy a tratar con eso. Y mató a su hermano. Y le tuvo resentimiento a su padre. Y trajo división y guerra civil a Israel. David no trató con sus hijos y los resultados fueron trágicos. También, ¿qué piensan que hubiera pasado si Absalón hubiera ido con su hermano para resolver el problema, en vez de ser lleno de odio y resentimiento a su hermano y luego a su padre? Recuerda, dice que Absalón no dijo nada bueno, ni le dijo nada malo a Amnón. Él, todo ese enojo, toda esa injusticia, todo ese odio y resentimiento se quedó aquí adentro. ¿Sabes qué? A veces nosotros no reaccionamos a las cosas malas que nos pasan, a las cosas malas que hace la gente a nosotros. Nos quedamos calladas. Pero sabes que todo eso se queda dentro de nuestro sistema, se queda dentro de nuestro corazón y tarde o temprano va a salir. Tenemos que tener mucho cuidado porque Dios dice, dámelo a mí, yo lo tomo por ti.
Amén. Y si, ¿qué hubiera pasado si Absalón hubiera hecho eso? O quizás hubiera ido con su padre y dicho, papi, lo que esto pasó, esto es una injusticia y yo demando justicia para mi hermana. Justicia que tú hagas algo a Amnón por lo que él le hizo a mi hermana. Eso no está bien, ¿verdad? Pero David no hizo nada. Quizás se hubiera evitado entonces tanta muerte, tanta pérdida y la guerra civil en Israel. Si David hubiera tomado a todos los que fueron afectados por eso, hubieran hablado, quizás hubiera justicia, perdón, todo eso pudo haber sido evitado. Mateo 5, 23 al 26. ¿Está ahí en sus notas? ¿Quién lo quiere leer? ¿Lo quieres leer, Angélica? Amén. Por lo tanto, si mientras estás presentando tu ofrenda delante del altar, te recuerdas de pronto de que alguien tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda, vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego regresa a presentar tu ofrenda. Reconcíliate con tu enemigo de inmediato, antes que sea demasiado tarde, te lleve a juicio y te arrojen en la cárcel. Te aseguro que tendrás que permanecer allí hasta que pagues el último centavo. Gracias. ¿Piensan que el resentimiento y el perdón, más bien perdonar a alguien y no tenerle resentimiento, es muy importante a Dios? Sí. Yo pienso es porque Él sabe el daño que nos hace a nuestros corazones y nuestras almas. Cuando nosotros tenemos eso. Y es importante perdonar, es importante resolver eso si podemos resolverlos. Hay personas que no podemos resolver y es mejor nada más separarnos de ellos porque son tóxicas o tóxicos, pero tenemos que nosotros cuidar de esto, cuidar de que no se mete el veneno y no se desarrolle en nuestras vidas, porque es muy malo para nuestros corazones. Dios sabe que todo eso nos hace mal y Él quiere que nosotros evitemos eso. Por eso Jesús dice, ore por los que te maldicen, perdone a tus enemigos, piense bien en ellos, y lo que podemos hacer es cuando alguien nos echa como enemigo, y hay personas así, tenemos que orar por ellos. No queremos orar por ellos, queremos maldecirlos, ¿verdad? Pero no es para su bien, es para nuestro bien. Amén. Entonces, hubo una hermana, y he hablado de ella, es una ministra muy popular en los Estados Unidos aquí, y ella fue violada por su padre 200 veces mientras que ella era niña. Él la violaba ciertos días de la semana. Su mamá no estaba en casa, la llevaba a diferentes lugares y la violaba. Y para el papá era algo muy normal, muy común, pero ella era horrible para ella. Y ella vino a Cristo después de que creció y entregó su vida a Cristo, pero tenía todo este resentimiento, todas estas cosas tóxicas y enojo y todo eso. Y ella entregó su vida a Cristo, fue llena del Espíritu Santo y Dios comenzó a obrar en su corazón. Y ella, con tiempo, no fue algo así, con tiempo ella se dio cuenta que necesitaba perdonar a su papá. Y tenía también que perdonar a su mamá porque su mamá sabía lo que estaba pasando y no hizo nada. Y el perdón fue lo que la hizo libre de tanta veneno, de tanto resentimiento, de tanto enojo, y porque todo eso estaba afectando su matrimonio y con sus hijos y toda su vida. Entonces ella decidió perdonar a su papá. Llegó al punto donde lo pudo hacer, le tomó mucho tiempo y fue muy difícil para ella, pero ella sabía que Dios quería que lo perdonara. Ella lo perdonó, dijo: Señor, yo perdono a mi padre,
bendícelo, ayúdalo. Y su padre era tan difícil, enojón, malo, tóxico, que su esposo le dijo a ella, ya no vas a hablar con tu papá. Si tu papá habla, yo voy a hablar con él porque él es muy, no se ha arrepentido y no ha reconocido el mal que te hizo. Y dijo ella, está bien, pero yo lo he perdonado y yo no le tengo resentimiento. Dios me ha liberado de eso, gloria a Dios. Entonces, por un tiempo, ella no tenía contacto con su papá. Pero un día, y ella oraba por él, cada vez que pensaba en él, oraba por él, le pedía a Dios que lo salvara, que lo sanara, que obrara en su vida. Y un día, años después, el papá le habla a ella llorando. Y dijo, hija, perdóname por favor. Dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Perdóname por favor. Estaba viendo un programa en la televisión y estaban hablando del incesto. Y me di cuenta que eso es lo que yo te estaba haciendo y el daño que te causó. No me di cuenta de eso. Y luego empezó él a explicar eso. Cuando yo estaba creciendo era muy común y no era malo. Pero me doy cuenta que eso fue muy malo y te hizo mucho daño y te hizo mucho mal. Y perdóname, hija, perdóname por favor. Y ella pues lloró y dijo, ya te he perdonado desde años. ¿Quieres conocer a Cristo Jesús? Porque eso fue la manera en que te pude perdonar. Y él dijo, sí. Y ella oró por él, él oró, él dio su vida al Señor. Ella lo bautizó a él y lo cuidó el resto de su vida. El padre murió hace unos años y ella dice, yo sé dónde él está. Pero ella pudo deshacerse de todo ese veneno, de todo lo tóxico, por medio del perdón, recibiendo el perdón de Dios y dando el perdón a su papá. Y su papá le pidió perdón a ella y todo ese ciclo se cerró por la gracia de Cristo Jesús. Qué lástima que David no pudo tener eso en su familia, conociendo a Dios de una manera íntima como David lo conoció. Conociendo el amor de Dios, conociendo lo que Dios hace en nuestros corazones, pero por X causa los hijos no pudieron aprender esas lecciones de su padre. Y cuando necesitaban a su padre que les enseñaba y mostraba eso, él no lo hizo y trajo tanto daño a su familia. Y les voy a decir algo, el amor de Dios nos sana del daño que nos hacen otras personas. El perdón que recibimos de Dios nos ayuda a poder perdonar a otros para que nosotros podamos ser sanos. Allá ellos se quieren pelear y quieren decir esto y maldecir, yo no lo voy a hacer, porque el amor de Dios en mí es más grande que el daño que ellos tienen en sus almas. Dios quiere sanar los traumas que nos da la vida. Dios quiere llenar esos lugares que están envenenados y dañados con su amor, con su perdón, con su espíritu, para que no seamos afectados por el veneno y lo tóxico de otros. Amén. Y pienso que esta historia es una gran lección de lo mal que podemos hacer si no atendemos a nuestros corazones y le damos a Dios todo el veneno que quizás la vida nos ha dejado por X causa, porque estamos aquí en un mundo caído en el pecado. Dios tiene una manera mejor para nuestras vidas y Él quiere obrar. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, te doy gracias por esta historia. Tú no escondiste las partes feas de la vida de David. Están en la Biblia porque son lecciones para nosotros.
poder aprender, poder ver, poder decir, no voy a hacer eso, no voy a permitir eso en mi corazón, en mi vida. No voy a permitir eso en mi familia. Ayúdanos, Señor, ser valientes en poder tratar con esas cosas. Ayúdanos a ser valientes, Señor, para perdonar, para no recibir el veneno de otros, para no dejar que nos marquen, Señor, y nos afecten, Padre Santo. Ayúdanos a cuidar de eso en nuestros hijos, en nuestras familias, Señor, en nuestros matrimonios, Padre Santo. Que podamos perdonar rápidamente, Señor. Que podamos, Señor, correr a ti con el veneno y entregárselo a ti, Señor. Y que tú vengas y nos sanes, Señor. Y hagas tu obra en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a ser libres de resentimiento, de ofensa, de enojo, de odio, Señor. Y llena nuestros corazones con tu amor. Siento que necesitamos tomar esas personas, esas cosas que nos han traído daño. Y siento que Dios quiere que lo entreguemos a Él. Sí, Señor. Toma esas cosas, Señor. Toma esas palabras. Toma esos daños, Señor. Y sana nuestros corazones.